Martín Zamora, que es ingeniero agrónomo, es coordinador nacional de una red agroecológica, del INTA a nivel nacional, y tenemos mucha expectativa por todas las cosas que nos va a decir. Buenas tardes, Martín Zamora, estamos en comunicación. Muy buenas tardes para ustedes y muy buenas tardes para toda la audiencia ahí de la radio. Muchas gracias. Un gusto estar, digamos, acá charlando con ustedes. Bueno, te voy a hacer una confesión acá de entre casa, aunque es la primera vez que hablamos, pero estoy casi tan orgulloso como ustedes. Si bien el informe que mandaste es sencillo, es humilde, qué sé yo, pero no oculta el orgullo de haber demostrado todas las cosas que están demostrando. Los felicito de todo corazón. Bueno, muchísimas gracias. Sí, la verdad que un trabajo de muchos años que lo llevamos adelante un grupo de profesionales de distintas disciplinas, desde acá de la chacra de Barrow, que es una chacra del INTA, pero también del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, y con el trabajo de todos estos años y con gente que nos acompañó y productores también que nos acompañan y nos acompañaron, podemos demostrar que es posible pensar los sistemas agropecuarios de producción de alimentos con una mirada diferente a la que hoy tenemos, digamos, en la gran mayoría de los productores de la región pampeana, ¿no? Entonces, podemos y seguimos demostrando justamente todas estas cuestiones, que en parte yo te facilité, digamos, toda la información, pero hay mucha información y yo no quise, digamos, cuando vos generás mucha expectativa y mucha información, después se desvirtúa por ahí el mensaje, porque son muchos datos analizados durante muchos años. Y bueno, justamente la idea es que la gente común, el productor, los profesionales puedan entender de qué se trata y que existen otras maneras de producción, que no es la única la que hoy se hace, digamos, en la región pampeana, sobre todo en la agricultura extensiva, lo que llamamos en grandes lotes, grandes productores, digamos, la típica de la región pampeana. Mira, te cuento una cosita y después nos tiramos de cabeza al tema. Yo soy de Chivilcoy, o sea que rinde por hectárea y 2 o 3 palabras más me las aprendí porque, bueno, necesariamente uno andaba por el campo. Pero además mi compañera es licenciada en zootecnia y vivimos en Nicaragua, hizo una extraordinaria experiencia de manejo de ganadería para lechería en Nicaragua. Para producir en Nicaragua no es como acá, hay un solazo que quema todo. Pero bueno, sí. Entonces algo de oidita, algo me llegó. Bueno, bien. Martín, pero de todas maneras no sé nada, así que te voy a preguntar todo. Dale, vos preguntame. Escúchame, bueno, acá veo que, sí, todos sabemos que hay mitos que ustedes han tratado de demostrar lo contrario, porque hay que demostrar las cosas, no solamente alcanza con afirmar. Ustedes han demostrado que varios de los mitos que se conocen, uno de ellos que la producción agroecológica no puede competir con la tradicional que utiliza agroquímicos. ¿Cómo es el asunto? ¿Qué pasó en todos estos años? Bueno, ahí la mirada convencional, digamos, actual de la agricultura se basa básicamente en mantener muy pocos cultivos, o sea, ahí en Tandil, acá en Tres Arroyos, es soja, maíz, algo de trigo, algo de cebada y por ahí algún lote de girasol y no mucho más que eso, digamos, ¿no? Con esos 5 cultivos se trabaja, se cosechan. Anteriormente, hace unos años atrás, unas décadas atrás, se trabajaba mucho con una agricultura integrada a la ganadería. Después la ganadería se fue retirando, se fue sacando de los lotes para concentrarlos en feedlot, en producción más intensiva, y se terminó haciendo en su gran mayoría de los lotes una agricultura continua. Y la agricultura continua ha traído, esa forma de agricultura ha traído o va trayendo, que se va demostrando científicamente con diferentes trabajos científicos,
que está trayendo problemas. Los principales problemas es la degradación de suelo. Sigue habiendo degradación de suelo, sigue habiendo pérdida de materia orgánica. Está demostrado todo científicamente. Con los años se va perdiendo materia orgánica, que es la riqueza de nuestros suelos, de una de las zonas más ricas del mundo. Nosotros tenemos uno de los mejores suelos del mundo. Sin embargo, con esta forma que tenemos de hacer agricultura, se van degradando. Va perdiendo materia orgánica, va perdiendo nutrientes. La tasa de extracción de nutrientes, esto es una caja de ahorro, digamos, los nutrientes en el suelo. Si yo saco más de lo que repongo, se va perdiendo. Estoy haciendo un balance negativo y cada vez tengo más nutrientes negativos en el suelo, o sea que vamos perdiendo y solamente reponemos con los fertilizantes que usa el productor, nitrógeno, fósforo y algún otro, digamos. Pero lo que se necesitan para producir son más de 12 nutrientes que son necesarios para las plantas. Entonces extraemos, y esos nutrientes, digamos, salen en general de la materia orgánica del suelo. Entonces vamos perdiendo nutrientes, vamos perdiendo materia orgánica. La materia orgánica es la que estructura el suelo, la que forma los canales, los poros del suelo, y eso hace que de a poco esos poros se van perdiendo, se van degradando, el suelo va perdiendo capacidad de infiltrar el agua. O sea, se van sumando muchas cuestiones que hoy está demostrado, como te decía, que el suelo se va degradando. Pero a su vez también usamos cada vez más agroquímicos. Agroquímicos, vamos a hablar en general de los plaguicidas. Los plaguicidas son los herbicidas, los insecticidas, los fungicidas, básicamente son esos, lo que más usa el productor en la región pampeana. Entonces, esa continua utilización de plaguicidas en los sistemas productivos ha hecho que muchas plantas y muchos insectos plagas se volvieran resistentes a los propios herbicidas y a los insecticidas. Claro. Lo mismo que ocurre con las personas si yo todos los años, 3 o 4 veces por año, consumo antibióticos, ¿no? Las bacterias se van haciendo resistentes a esos propios principios activos. Y lo mismo está ocurriendo. Entonces, lo que ha pasado en los últimos años es un crecimiento exponencial de las malezas resistentes a los propios plaguicidas. Entonces, lo que ha tenido que hacer el productor para poder controlar esas plantas que no deberían estar, están utilizando cada vez más dosis de esos plaguicidas o mezclas cada vez más complejas de distintos principios activos que tienen que utilizar para controlar esas malezas y esas plagas. Entonces eso ha hecho, entre muchas otras cuestiones, es un aumento importantísimo de los costos de producción. ¿Por qué? Porque se degrada el suelo, entonces el suelo ya no sustenta una buena producción, o sea, los niveles de nutrientes que necesitan las plantas, por eso tengo que recurrir cada vez más a los fertilizantes. Entonces cada vez es más alto las dosis de fertilizantes que se utilizan en los suelos. Entonces aumenta el costo por uso de fertilizantes, pero también aumenta el costo de los plaguicidas, justamente por esto que comenté recién, de que las malezas se vuelven resistentes y cada vez más difíciles de controlar. Entonces eso hace, de alguna manera, que se incrementen mucho los costos. Eso significa, más o menos, que hace 3 décadas atrás, hace unos 30 años, 35, sembrar una hectárea de trigo en nuestra zona estaba alrededor de entre 150 y 200 dólares por hectárea, de entre todo lo que se gastaba, ¿no? Entre las semillas, el fertilizante, los herbicidas, las labores, la cosecha que tiene que pagar el productor. Bueno, más o menos entre 150 y 200 dólares por hectárea salía en la década del 90. En cerca del 2010, más o menos tenemos calculado, estaba en el orden entre 300 y 350 dólares. Fíjate, casi se había duplicado. Sí. ¿Y cuánto está hoy? ¿No? Pasamos de 150 a 200 a 300, 350 y hoy está cerca de 700 dólares. Ahora bien, sembrar. Entonces, ¿por qué? Porque se van incrementando todos los costos. Se va incrementando el costo de fertilizante, el costo de los plaguicidas, el costo del combustible. Que a su vez depredan la tierra, ¿no? Bueno, entonces, después, lo que también incrementa, el costo es todo eso, si sume, más a eso que sumarle las semillas transgénicas, ¿no? Que hoy prácticamente no se puede pensar
una producción agropecuaria sin las semillas transgénicas, que cada vez son más costosas para el productor. Entonces sumamos un montón y por eso se están incrementando todos los costos. Eso significa que el productor está obligado a cosechar cada vez más. ¿Por qué? Porque si no, no cubre los costos. Pero eso con la concepción de la agricultura convencional, ¿no? Una preguntita antes de seguir, que está muy interesante. ¿Quién produce la semilla transgénica? En general, las semillas transgénicas vienen de multinacionales. Por ahí hay algún criadero que genera de acá nacionales, pero cada vez el desarrollo es cada vez más alto, digamos, de este tipo de semillas, porque se terminan apropiando de la semilla, digamos, ¿no? Tiene una patente, el productor tiene que pagar las patentes por esa semilla y demás. Entonces, todas esas cuestiones han hecho que se incrementara y que el productor se vuelva cada vez más dependiente de todo eso. El productor hoy casi no puede pensar en hacer un tipo de agricultura donde deje de utilizar todos estos insumos, son todos insumos, para poder producir necesita todos esos insumos. Y esa es la lógica de producción del sistema convencional, sumado a todas esas externalidades, que nosotros llamamos externalidades, cuando se generan cosas negativas sobre el ambiente por esa forma de producción. Entre ellas estamos hablando de la degradación de suelo, la contaminación por el gran cantidad de uso de agroquímicos, la pérdida de productores, porque todo eso de aumento de costos y tener que considerar un buen rendimiento para poder salvar esos costos, ante cualquier eventualidad de una sequía, una helada tardía, una plaga no considerada o que ha aparecido en su momento, como pasó con la chicharrita del maíz, por ejemplo, hace 2 años, todo eso hace que el productor chico, si no cosecha bien, pierde plata. Y el productor chico no tiene espalda financiera como para volver a sembrar el año que viene, gastar otros $700. Entonces, ahí el problema es que van quedando en el camino los productores chicos. Los productores grandes no, porque tienen más capacidad de financiación, alternativas de producir en diferentes ambientes, en diferentes zonas. Entonces, el problema siempre es el productor chico que va quedando en el camino. En la zona que están ustedes, el sur oeste de la provincia de Buenos Aires, ¿a qué se considera un productor chico? ¿Cuántas hectáreas? Mirá, yo te voy a decir qué se consideraba un productor chico hace 30 años atrás. Un productor chico hace 30 años atrás era el que tenía entre 100 y 200 hectáreas. Un productor chico hoy es el que tiene 300, 400 hectáreas. Pero dentro de unos años el productor chico va a ser el que tiene 1000. Porque cada vez se tiende a aumentar en escala y a una competencia feroz entre productores para quién se queda con los lotes de esos productores que se van quedando en el camino. Entonces, eso hace que después tengamos problemas, digamos, si querés, de migración, el campo, la ciudad, gente que era su forma de vida vivir en el campo, que no puede seguir produciendo, que a veces hasta pierde el campo por las deudas. Entonces eso ha hecho que haya muchísimas taperas hoy, lo que nosotros llamamos taperas, que son cascos de campos. Yo soy del Chivilcoy, tapera sé lo que es. Claro, bueno, entonces cada vez hay más. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer es buscar una alternativa para cualquier productor. No es solo para los chiquitos, no. el minicultivo. Claro, no solamente, o sea, nosotros lo vemos muy factible para el productor chico, pero nosotros tenemos productores de 2.000 hectáreas que están aplicando las formas de producción agroecológicas. Entonces no es solamente para el chico, es una forma de producción con otra mirada, con una mirada puesta en la naturaleza, pero no es dejar crecer todo así digamos, a lo que la naturaleza quiere, sino es aplicar tecnología para lograr cultivos que rindan suficiente, que nosotros aplicamos tecnologías, no de insumos, sino de procesos, donde lo que tratamos es de decir, bueno, el suelo se está degradando por la agricultura actual. ¿Cómo revertimos esa situación y empezamos a regenerar el suelo para que vuelva a tener otra vez materia orgánica, nutrientes suficientes,
y que pueda sostener una producción sin pensar en los agroquímicos, claro, sin pensar en los fertilizantes. Básicamente, sí. Que se recupere. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que no nos afecten la maleza si no usamos herbicidas? Y no se trata de sumar más labranza, porque antes, hace 50 años, lo que se hacía es, se labraba, se hacían arados o rastras para controlar maleza porque no había tantos herbicidas como hay hoy. Pero no es esa la lógica que aplicamos, sino que le damos a los cultivos o diseñamos los sistemas para que los cultivos crezcan lo suficientemente fuertes para que logren competir bien con las malezas. Ah, mira qué interesante. Entonces, nosotros logramos que los cultivos compitan bien, pero a su vez no usamos, por ejemplo, si vos salís a la ruta, hoy ves trigo, cebada, pero todos lotes completos de una sola especie, que es el trigo en un lote, la cebada en otro, el maíz en otro, y todo lo demás, todas las plantas que nacen dentro de ese cultivo son consideradas malezas, algo malo. Claro. Sí. Entonces, algo malo, ¿por qué? Porque compite con el cultivo y le quita rendimiento. Entonces, lo que nos enseñaron en la facultad y lo que se hace habitualmente es que hay que eliminarlos. Y la forma de eliminarlos hoy es con agroquímicos, con plaguicidas, con herbicidas. Y antiguamente era con labranza. Y eso, perdón, tiene consecuencias humanas, ¿no? También porque sabemos que afectan a los habitantes de la zona. Digo, con enfermedades y todo eso. Eso es más difícil de demostrar, pero bueno, está ocurriendo en parte, ¿no? Está ocurriendo, los plaguicidas en el ambiente es todo un tema, se van quedando en distintas matrices ambientales, está demostrado científicamente. Entonces, vivimos cada vez más en un ambiente más hostil para nosotros, digamos, ¿no? Por la contaminación, por la erosión, por la pérdida de fertilidad, por la pérdida de biodiversidad. La biodiversidad es otra cuestión que hoy no se tiene en cuenta dentro de la agricultura. La biodiversidad es lo que sostiene todos los procesos naturales, claro, y esas redes tróficas para que esto que nos enseñaban en la escuela, que era que estaban las plantas, que son los productores, después hay un consumidor primario, uno secundario, que se van comiendo así, se mantienen, digamos, en niveles, digamos, que no generan problemas. Es una cadena. Pero cuando es una claro, claro, en realidad nosotros nos enseñaron como cadena, pero en realidad es una red, porque hay muchas especies de determinada, digamos, de consumidor primario, consumidor secundario, que se controlan y se autorregulan. Cuando nosotros aplicamos un insecticida, lo que hacemos es matar a algunos de esa cadena, entonces generamos un desequilibrio tremendo, a su vez que atentamos contra los polinizadores, claro, que muchos, o sea, nos ayudan en la producción, porque polinizan las plantas y dan más semillas. Pero por otro lado, el 90%, salvo la abeja, que es lo que produce miel, pero hay muchos otros polinizadores que son naturales, que muchos de esos son controladores de plagas de los cultivos. Entonces, cada vez que aplicamos un insecticida, generamos un desequilibrio y en general después volvemos a tener la misma plaga. Entonces, y tenemos que recurrir a otro insecticida. Y así se va dando, digamos, las situaciones de los cultivos actuales. Entonces nosotros salimos de esa lógica, aplicamos y decimos, no, los sistemas son mucho más complejos de lo que nosotros queremos ver en la agricultura, con 3, 4 o 5 cultivos, donde lo que no es cultivo es algo malo y lo elimino con plaguicidas. Entonces salir de esa lógica y decir, no, solo tenemos que pensar cultivos diferentes, no únicas especies que sembramos, sino lo que hacemos es mezclar especies. Por ejemplo, sembramos el trigo con trébol, o el trigo con alfalfa, o el maíz con soja, o el sorgo con soja, o con otras. Siempre mezclamos especies, con el objetivo de ir generando esa fertilidad del lote, que no se logra de un día para otro, que hay que construirla, y al cabo de 2, 3, 4 años, eso se va intensificando, pero a su vez a eso incorporamos los animales. Incorporamos los animales en el lote. Entonces generamos parte cultivos de cosecha, pero parte también cultivos como forraje para los animales, cosa de que el animal también participe y genere esa fertilidad a través del bosteo, la orina del animal, y que el propio animal come las plantas, come tanto las plantas que sembré como las que llamamos malezas.
Entonces, no permiten que esas malezas semillen, porque los animales se las comen. En los sistemas de agricultura pura, las plantas, las malezas semillan, y dan semilla, y cada vez hay más semillas en el lote de esas malezas. Entonces, lo que hacemos es eso, mantenemos siempre los animales en el lote, las hacemos pastorear en parcelas que las vamos cambiando en forma diaria o cada 2 o 3 días, donde si le podemos dar un suplemento, digamos, para mejorar la nutrición del animal, que es algún grano o algún subproducto de la industria, como puede ser aflechillo de trigo o algo de eso. Entonces con eso mejoramos la productividad del animal, bostea más el animal. A ver si entiendo, Martín. Una vaca, por ejemplo, entra al lote donde está el trigo sembrado. Sí, no el trigo. En el trigo se utiliza igual que los sistemas convencionales para cosecha. Sí. Pero no sembramos el trigo solo, sembramos el trigo con el trébol. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Cosechamos el trigo y después que el trigo se secó y está para cosecha, ahí empieza a crecer más el trébol, y después de la cosecha del trigo, tenemos durante 1 año o 2 años ese trébol que sigue produciendo y produce pasto. Y produce pasto para el animal de una manera a muy bajo costo. Claro, ahí va. Claro, sí. Mirá, acá nos decís una cosa que te queremos preguntar. Ahí comparamos todo lo que podemos, rendimiento, producciones, costos, rentabilidades, sí. ¿Qué pasa con el suelo? ¿Qué pasa con la biodiversidad? ¿Qué pasa con la mano de obra? ¿Qué pasa con los riesgos productivos, con el uso de energía? ¿Nos podés desmenuzar todo menú de conceptos? Entonces, sí, voy a tratar de resumirlo lo más sí. Entonces, lo que hacemos es diseñar un sistema para que los próximos cultivos que yo voy a hacer el año que viene, 2026, 2027, 2028, esos cultivos que yo voy a hacer en esos lotes, ¿cómo pienso el sistema para que ese cultivo no tenga problemas de fertilidad, digamos, de nutrición, de que las plantas crezcan bajitas y digamos, que no tengan esa nutrición que necesitan para crecer bien? Pero a su vez, para que no se enfermen, y a su vez para que no tampoco tengan el efecto que generan las malezas en el sistema. Entonces yo lo que hago hoy es empezar a diseñar y voy arreglando esa secuencia de cultivo, esa rotación con el tiempo, digamos, con estos policultivos que yo te digo. Entonces siembro una avena vicia, lo pastoreo, después siembro un sorgo con soja, después lo cosecho y siembro un trigo con trébol. Esa es la secuencia que yo te voy diciendo, ¿no? Entonces, más o menos de esta manera voy construyendo la fertilidad. ¿Con qué objetivo? Es que no necesite gastar en comprar fertilizantes, pero tampoco en gastar en comprar herbicidas, ni fungicidas, ni insecticidas, que son todos los insumos más caros que tiene que pagar hoy el productor. Y que a la vez se recupera la tierra de los nutrientes. Entonces se va recuperando la tierra, se recuperan los microorganismos, hacemos corredores biológicos dentro de los lotes, que los corredores biológicos son sectores largos de 3, 4, 5 metros de ancho por todo el largo de los lotes, con el objetivo que ahí se generen flores naturales para poder que ahí se hospeden los enemigos naturales de las plagas. Ejemplo, la vaquita de San Antonio. Es un ejemplo. Digamos, sí. Hay muchos otros. Entonces, la vaquita de San Antonio nos brinda un servicio que se queda ahí gracias a las flores y a los hospedantes que tiene ahí. Se come porque los la vaquita de San Antonio eso, ¿no? come pulgones. Entonces, si aparece el pulgón dentro del lote, está la vaquita para empezar a controlarlo en forma temprana. ¿Me explico? No cuando ya la población de pulgones estalló y genera un problema económico grande dentro del cultivo, que tengo que recurrir a un insecticida. Claro. Si no tuviera ese corredor biológico. Ese es un ejemplo, pero hay miles de estos ejemplos. Entonces, construimos la fertilidad del suelo, no necesitamos más fertilizantes, arreglamos las plantas, generamos policultivos para generar fertilidad y competencia con malezas y que no se enfermen las plantas. Entonces, con todo eso, lo que hacemos es no usar más ni fertilizantes, ni insecticidas, ni herbicidas.
Con eso, ¿qué logramos? Bajar los costos de producción. Los costos de producción y la energía en base, digamos, porque fabricar los fertilizantes y los plaguicidas tiene un costo energético altísimo. Entonces, cuando el productor compra ese fertilizante, está comprando energía en realidad. Y ese es el costo. La energía es hoy el valor del petróleo. Entonces, si sigue aumentando el valor del petróleo, los insumos, fertilizantes y agroquímicos, cada vez van a ser más altos. ¿Me explico? Sí, entonces, eso hace que eso fue lo que hizo aumentar de los $200 que yo te hablaba para sembrar una hectárea de trigo a los 700. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Igual nosotros nos mantenemos con los $200 por hectárea, sembrando los cultivos. Bajamos los costos lo mismo. Y los rincones, eso te iba a preguntar. Los rindes se mantienen. Se mantienen, no vamos a sacar un rendimiento de los más excepcionales, pero se mantienen a un muy buen rendimiento. Entonces, ¿en qué se beneficia el productor? En la plata que le queda en el bolsillo. Porque esto es una cuenta de almacenero, ¿no? Sí. Es todo lo que vende el productor, los granos, la carne, todo lo que vende no es lo que gana, ¿no? Después a eso le tienen que restar todos los costos. Claro. Los costos de hacer las labores, de comprar los insumos, comprar las semillas, la cosecha. Claro. Entonces, en esa cuenta de almacenero es el ingreso, que es lo que vendes, menos el costo, que es todo lo que gastas, y lo que te queda en la zaranda es lo que te queda la plata en el bolsillo. Entonces, hoy se consiguen en la agricultura convencional, se consiguen muy excelentes rendimientos. Vamos a poner 10.000 kilos de maíz, pero el costo son 7.000. Entonces, ¿cuánto le queda al productor? 3.000. 3.000. Eso es lo que le queda de todo el zarandeo. Que es muy buena plata hoy, digamos, si te rinde 10.000 kilos, con un año excepcional y demás. Nosotros no llegás a esos rendimientos de 10.000, capaz que te quedás en 8.000, 8.500. Pero ¿cuánto gastás? 3.000. Te quedaron 5. Te quedaron 5. Y ahí, eso es lo que buscamos. Y con eso lo que logramos es que el rendimiento de indiferencia, que el rendimiento que vos tienes que sacar el productor para salvar los gastos, sea menor. Entonces es menor el riesgo productivo. ¿Me explico? Y en perspectiva Sí. también te sirve porque la tierra, a su vez, de alguna manera se va regenerando en vez de ser desgastada con los otros fertilizantes y con todas todos las otras esos cosas. beneficios. Claro. Gastamos menos energía, disminuimos el riesgo, generamos buena cantidad de alimentos a un menor costo. Y eso tiene que ver también con las emisiones de gases de efecto invernadero, que son los que contribuyen, digamos, al cambio climático. Claro. Tenemos demostrado que con los sistemas agroecológicos, o regenerativos si querés, lo que generamos es atrapar todo el dióxido de carbono que se libera a la atmósfera, que es uno de los principales gases de efecto invernadero. Lo que nosotros con la agricultura regenerativa o agroecológica lo que hacemos es secuestrar carbono. O sea, estamos mejorando, o sea, contribuyendo a disminuir los gases de efecto invernadero y al cambio climático. O sea, fíjense cuántas cosas asociadas. Obviamente disminuimos el efecto de las externalidades, o sea, del impacto sobre el ambiente, sobre la biodiversidad, sobre los cursos de agua. ¿Y al empleo de mano de obra? Bueno, entonces, ¿qué pasa con el empleo? En realidad, la agricultura es la que menos utiliza mano de obra, sí, y la que más utiliza mano de obra es la ganadería. Entonces, ahí va. Lo que nosotros hacemos es hacer una integración entre la agricultura y la ganadería. También hay muchos productores que hacen una integración entre la agricultura y la ganadería, pero con una mirada convencional que utiliza agroquímicos. Bueno, en ese sentido, lo que nosotros necesitamos que haya mano de obra en el campo, que haya empleados en el campo, porque hay una demanda importante, digamos, hay gente que no consigue trabajo, digamos. Entonces, nosotros miramos desde esa mirada, ¿no? Que el campo tenga capacidad para demandar, digamos, empleos.
Y si es una agricultura convencional, una agricultura pura, va a demandar cada vez menos, porque cada vez las maquinarias son más grandes, cada vez el productor con menos personas hace el mismo trabajo. Entonces el único que demanda mucha mano de obra en el campo es la ganadería. Son los animales, claro, ahí va. Con los animales. Entonces ahí nosotros estaríamos en la misma condición que un productor que todavía tiene ganadería en su campo, digamos, pero mucho más que si haríamos una agricultura pura. Por eso está bueno que esto se sepa, y está bueno y sí, Martín, en ese sentido te quería decir que el mensaje que ibas a dar te lo quería preguntar, pero bueno, porque tenemos que los tiempos. Pero sí. Tranquilo, lo que necesites es explayate. No, es sencillamente eso, digamos, ¿no? Es los beneficios que nosotros estamos viendo con otra agricultura diferente, que tiene que ver con todo esto que estuvimos hablando, ¿no? El menor uso de energía, menor uso de petróleo, menor uso de plaguicidas, menor impacto ambiental, rendimientos similares, pero más diversificados. Nosotros generamos más alimentos más variados. Pero hay otra cosa importante. En general, al usarse tantos agroquímicos en los sistemas convencionales, siempre traen trazas de plaguicidas los alimentos que nosotros consumimos. Mira. Las frutas, las verduras. Y eso de a poco nos va afectando la salud. Es difícil demostrarlo, pero bueno, yo si tengo una manzana que tiene plaguicida y una que no tiene, voy a elegir la que no tiene. Sí, seguro. Entonces, van a atraccionar mucho los consumidores esta demanda de alimentos, ¿no? Alimentos más sanos, más saludables. Entonces, estamos generando alimentos más sanos, más saludables, con menor impacto ambiental, que contribuyen menos al cambio climático, que a su vez es más beneficioso para el productor porque tiene más rentabilidad, ¿no? Entonces, son muchas las cuestiones y contribuimos a que el productor se quede en el campo, que es lo que queremos. Nosotros queremos una agricultura con agricultores. Está clarísimo, está clarísimo, Martín. ¿Te puedo hacer una pregunta política? Dale. Sí. Los productores de agroquímicos, fertilizantes, etcétera, o todo el ambiente que está alrededor de eso, ¿cómo los ven a ustedes o qué pasa con ellos? Mirá, bueno, en realidad esto, viste, es muy dinámico y va cambiando. Creo que va cambiando la mirada. Hoy se habla mucho la industria está cambiando a miradas más verdes, si querés, que son de empezar a trabajar con fertilizantes biológicos. No sé, quizás ustedes lo hayan sentido nombrar, que en vez de utilizar fertilizantes químicos, están empezando a producir fertilizantes biológicos, son de mucho menos impacto, digamos. Entonces, claro, hay cambios dentro de la industria. Pero nosotros lo que hacemos es, nosotros tenemos que avanzar con estos sistemas y tenemos que incluir a la industria, porque no podemos estar peleándonos continuamente con la industria. Hay industrias que por ahí lo entienden más que otras. Nosotros tenemos convenios con industrias, por ejemplo, con Quilmes, ¿no? Sí. Con Maltería Quilmes. Nosotros tenemos acá unos 20 y pico de productores de entre 100 y 2.000 hectáreas, como te decía, que estamos acompañándolos. Bueno, los productores tienen un convenio con Quilmes donde le entregan la cebada agroecológica a un mayor precio que lo que lo venden los productores convencionales. Entonces, es una gran ventaja para los productores. Y Quilmes encontró una beta de decir, bueno, puedo producir una cerveza con cebada agroecológica, sí, donde puedo demostrar que esta cerveza proviene de productores regenerativos y ocurrió. Y hoy se vende esa cerveza en el mercado. Entonces, es posible incorporar a las empresas. Después otro convenio que tenemos es con el laboratorio Andrómaco, que el laboratorio Andrómaco son los productos más conocidos, son los Dermagloss, pero tiene un producto más premium, que es Aveno. No sé si lo han visto ustedes, son productos cosméticos Aveno, que están hechos con es un aceite esencial sacado de la avena, que ellos la tenían que importar de Francia a esa avena, porque es una avena que pueden utilizarlo los celíacos, ¿no? Claro, intolerancia al gluten, claro. Claro, que no todas las avenas. Hay una avena
que salió acá de la chacra, que es que pueden utilizarse, digamos, después de muchos estudios, que pueden consumir los celíacos. Entonces hicimos un convenio con Aveno para proveerle esa avena que antes ellos tenían que comprar en Francia, le salía fortuna. Entonces nosotros hicimos ese convenio donde proveemos la avena que es apta para celíacos, pero a su vez con una producción agroecológica, libre de agroquímicos. Entonces ellos en su publicidad publicitan justamente todas estas cuestiones. Entonces nosotros tenemos ese convenio, o sea, de a poco vamos incorporando a las empresas dentro de estos sistemas. Eso muy bueno. Van ganando la partida. Martín Zamora, la verdad nos has esclarecido a nosotros y creo que a toda la audiencia, y estamos muy contentos de haber logrado hacer esta entrevista, así que te agradecemos muchísimo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por permitirnos de alguna manera difundir nuestras actividades. Yo siempre muy agradecido a todos los periodistas, a los programas que nos permiten. Así que bueno, nosotros estamos acá en la Chacra de Barru, en el INTA y en el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, donde podemos demostrar, podemos charlar a todos aquellos productores que les interese. Hay un productor muy clásico ahí cerca de Tandil, que era el campo La Aurora en Juan Quier, que está pegado a Tandil, pero del lado de Benito Juárez. Ajá. Que es un productor de 600 hectáreas que durante 35, hoy falleció el año pasado, pero durante 35 años hizo este sistema con un éxito impresionante. Y hay otros productores en Tandil que también están trabajando en este sistema, si a usted le interesa. Uno es Damián Colucci, no sé si lo conocen, pero investiguen, pero tomamos nota. Y tomen nota, y fíjense que él tiene un campito de 100 y pico hectáreas y hace todo esto que yo te cuento, y produce alimentos también para la zona de Tandil también. Y hay otros, hay otros. Hay que seguir investigando. Para no cortar, no te presenté que está el otro que hablaba es Javier Rodríguez. ¿Qué tal? Un gusto. Yo opinaba nomás. Un gusto, la verdad. Sí. Bueno, ha estado muy bueno, y así que cualquier cosa que necesiten y podemos aportar, nosotros también estamos acá, ya tenemos los teléfonos y nos seguimos comunicando. Muy bien. Bueno, un gusto haber igualmente, y muchas gracias. Chao. Bueno, saludos para todos.